Siguiendo con el tópico anteriormente tratado sobre los antiguos dioses de la destrucción hechos por fans, el día de hoy nos toca hablar sobre uno en específico y a profundidad, un dios que realmente fue de los más populares y que también fue eje de muchas teorías especulativas con respecto al tema de los dioses de Dragon Ball Super, o más bien dicho, en Dragon Ball Z. Como ven, hablamos de Tama Negi, un dios cuya apariencia se denota bastante familiar y que a pesar de ello no mucho se habla sobre lo que es o quién fue. Obviando lógicamente que hablamos de un diseño hecho por un fan, todo lo que nombramos el día de hoy será aclarado, así que sin más dilación, comencemos. De acuerdo al tópico desarrollado el día de ayer, con respecto a los legendarios primeros dioses de la destrucción desarrollados por Salva Makoto, es evidente que a muchos les queda la intriga de profundizar en la historia de todos y cada uno de ellos. Esto es complejo por varias razones, pero principalmente porque hablamos de información que quedó sepultada bajo noticias o temas referidos a los 12 dioses de la destrucción canon. Si no me creen, traten de indagar ustedes mismos. El hecho es que como todo fanfic o fanart extensamente reconocido, la imagen de los 12 dioses de la destrucción del año 2015 tuvo sus altas y sus bajas. Hubieron sagas que realizaron y otras que no, así como también dioses en los que se profundizó y otros que se quedaron solo en su imagen. El tema es que el día de hoy hablaremos de quizá el más popular de todos, siendo el que más impacto causó evidentemente por su reconocible diseño. No hablo de la super shipeada Mian, aunque seguramente sea la que más recuerden algunos de ustedes. El día de hoy hablaremos de Tama Negi. Tiene que haber algo más allá de esta simple imagen de los dioses, dado que algunas de sus teorías son returbinas. Tama Negi quizás sea uno de los dioses más épicos en cuestión de diseño, pero en cuanto a su fanfic, es algo que es mejor contárselos pues no tiene pérdida. Cabe aclarar que no creo que sea su historia original, pues en la imagen de Salva Makoto este solo hace una pequeña aclaratoria de que es su diseño personal de un dios, más no algo real. Aún así, tomaremos el fanfic más popular del personaje dado que es el más interesante. Tama Negi es de buenas a primera el dios de la destrucción del universo número 1. Como tal, ese es el único reconocimiento que Salva Makoto le da en su descripción. En otra imagen del artista, se puede ver al personaje, pero esta vez con un temeroso Bills detrás suyo, significando que entonces Tama Negi es considerado en su apreciación más poderoso que Bills. A pesar de que indagué un poco más, no encontré como tal una descripción suya del origen del mismo, por lo que esa es la razón para al menos explicar su fanfic. Tama Negi es la evolución de las generaciones de Super Saiyajin legendarios. En la lógica de este fanfic, estos son inmortales pero no indestructibles al igual que Broly. Esto aclarando que este dios es básicamente un Saiyajin con gen legendario pero repotenciado. Hace 15.500 años un legendario Saiyajin nació con la particularidad de que este sí que podía controlar a la perfección sus poderes. Al ser inmortal y no llevar su poder al límite, hizo que contrario a lo que siempre sucedía siendo que el Saiyajin legendario de cada época muriera por mano propia al sobrecargarse, hizo de su inmortalidad física muy provechosa. Nuevamente aclaro, bajo la lógica de esta historia, los Saiyajin legendarios son inmortales, pero pueden ser asesinados. Con esta ventaja, este Saiyajin pudo vivir durante miles de años, viendo nacer con el tiempo a Saiyajin de su mismo tipo. Sin embargo, este los mataba puesto que su plan era crear un linaje perfecto que colocara a la raza Saiyajin como algo superior. Luego de 5000 años, nacería la primera Super Saiyajin legendaria mujer. El ya milenario guerrero la tomó al nacer como su propiedad y mucho más tarde, la convertiría en su esposa. Este es el primer punto turbio de la historia XD. Pero hablamos de una época de hace 15.000 años, por lo que no sabemos qué tan evolucionados estaban los Saiyajin en dicha era. Con el pasar de los años, estos tuvieron en total 7 descendientes, específicamente 2 hembras y 5 varones. 2 de ellos 1000 años más tarde cometieron incesto en nombre de su linaje, dado que era el plan que su padre había armado durante toda su vida. Crear al primer descendiente perfecto de la raza. Luego de ello, nacería dicha evolución. Un Saiyajin con un potencial desproporcionado, cuya existencia significaba supremacía. Alguien a quien llamarían Tama Negi. Tama Negi no solo nació siendo el Super Saiyajin legendario hijo de 2 Super Saiyajin legendarios superándolos a todos en poder, sino también siendo concebido como un dios desde el segundo uno de su vida. Así de poderoso era. Sus primeros 10 años de entrenamiento para aumentar su poder fueron más de lo que incluso los más locos sueños de su abuelo esperarían. Era muy superior a un Saiyajin legendario, lo cual era inimaginable en todo sentido.
Este incrementaría sus poderes con facilidad, pero en un alarde de mostrar a dónde había llegado siendo solo un niño destruiría a toda su familia con mucha facilidad en un arranque de ira. Con este desafortunado hecho, este se volvería un ser depresivo y sin ninguna motivación. No obstante, el poder que este manejaba era tan alto que no podía ser desperdiciado. Luego de un tiempo fue encontrado por Whis, quien se encargaría de convencerle para ser un dios destructor y controlar mejor sus habilidades, y es así como se convertiría en un dios genuino de los más poderosos. Según se comenta, en su fanfic Tamanegi es por mucho superior a Bills. De hecho, el máximo poder de Bills equivalía a un 45% del poder total de Tamanegi. Esto tomando en cuenta que es la perfección completa del Super Saiyajin legendario, combinando el Ozaru y su fase legendaria en una sola fase, cuyo entrenamiento con Whis le daría un control brutal, y unos Zenkais absurdos al sanar sus heridas de entrenamiento. No sé si era el más poderoso, pero sí que era fácilmente uno de los 3 más poderosos de estos 12 dioses que los fans especularon. Obviamente no había nada detrás del poder de este dios, ya que simplemente era un individuo privilegiado con la máxima genética de su raza y entrenado bajo el ala de un ser cuyo poder era más que divino. No había Hakai ni Ultra Instinto, sino solo poder puro. No sé qué pasaría si un dios así apareciera en Super ahora mismo, pero seguramente despertaría como algún ancestro de uno de los dioses más poderosos actuales. Por lo tanto, aplicando su lógica original, el poder de Tamanegi sería demasiado en comparación a un dios actual. De hecho, podría decirse que sería el dios más cercano al poder de un ángel, y seguramente ya podría pelear seriamente con uno de ellos. Entonces, en resumidas cuentas, Tamanegi es el primer descendiente creado en base a 2 Saiyajin con genética legendaria. Como resultado, su poder sería tan grande que de solo nacer sería nombrado un dios, y luego de matar a su familia sería entrenado por Whis, siendo trasladado al universo 1 para así regir en el mismo. Es curioso cómo el argumento es tan diferente al actual, y cómo el actual se ha ido alejando de esa lógica lineal de lo que todos esperábamos de un dios de la destrucción. Siendo honesto, el fanfic es bastante interesante, pero sería mucho mejor que en vez de Saiyajin fuese otro tipo de raza. Aún así, es bastante entretenido. Un dios de la destrucción basado en un Saiyajin legendario perfecto. Creo que en su momento era imposible que algo así no pasara. No obstante, la historia de un Saiyajin que vio nacer a otra Saiyajin legendaria para posteriormente hacerla su esposa, tener hijos y que estos mezclen sus genes para crear a este dios, sí que es algo que no me esperaba y que no he visto en ningún otro fanfic de Dragon Ball. Me parece un poco denso, pero la verdad está bastante entretenido. En cuanto a poder, imaginar que a día de hoy un dios de la destrucción tenga más del doble de la capacidad de Bills me parece brutal, y que nos hace entender cómo ha evolucionado el concepto de dioses de la destrucción, optando por otro camino que creo que nadie hubiese esperado en ese momento. Claramente, Tamanegi no representa al que para ese momento era el Super Saiyajin Dios que Shenlong comentaba en la película, pero sin duda alguna creo que estos podrían haber estado relacionados en algún tipo de historia. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes la historia de este personaje? Y ya para terminar, quería agradecer a los nuevos miembros del canal, Sergio Márquez Sereno y a Mundo Freak. Gracias por apoyar el canal, chicos, y espero que la puedan pasar bien aquí. Les recuerdo que si quieren unirse y pertenecer al grupo de WhatsApp del canal y demás beneficios por el estilo, abajo en la descripción estará el enlace para quienes quieran aportar al canal. Y ahora sí, de verdad y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.